Hoy les traigo algo que me motivó a ver cómo fue el llamamiento de Nayib Bukele y el de Jeremías. Y aparte de eso, yo les había dicho en un video anterior de que íbamos a ver lo que era un profeta y lo que era una profecía. Y entonces me puse a estudiar el pasaje. Y en Jeremías capítulo 1, versículos del 1 al 20, pude mantener una relación y poderles explicar qué es un profeta y una profecía. Y dice en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 5, dice que el Señor, antes de que nos formáramos en el vientre de nuestra madre, Él nos conocía. Y antes que naciéramos, Él nos santifica. O ya nos aparta para cumplir una función aquí en la tierra. Una función que Él quiere que nosotros cumplamos. Y entonces, yo recuerdo que cuando les compartía sobre la profecía del Nayib Bukele, dice que la madre tuvo un accidente en su casa y entró un hombre y le dijo: no te preocupes, todo está bien, tu hijo será una bendición en este mundo, descansa y no temas. Entonces, viendo la profecía, leyéndola y meditándola, veo que cuando el hombre llega, le dice: no te preocupes, todo está bien. Ahora, la mujer está tirada, desangrándose, sin poderse movilizar. Y entra el hombre, que no conocían. Y se acerca y le dice: no te preocupes, todo está bien. Me imagino que cuando el hombre le decía que no se preocupara, que todo estaba bien, es porque ella estaba preocupada, pensando en que por la caída podía haber corrido un riesgo de lesión el niño, pero no se podía mover. Entonces le dijo: no te preocupes, todo está bien. Y pensando en el niño, le dijo él: tu hijo será una bendición en este mundo. Y le estaba profetizando que iba a ser su hijo una bendición en este mundo. Y después de que le dice eso, le dice: descansa y no temas. Ahora, esta es la profecía. Esta es la profecía para un hombre. Ahora, pasaron los años y un pastor confirma la profecía, de la cual no le había dicho este hombre a la madre que era la función que iba a cumplir su hijo aquí en la tierra. Y entonces viene el pastor y le dice a Nayib Bukele: hermano, usted va a ser presidente. Y ustedes saben todo lo que ha sucedido con el presidente Nayib Bukele. Entonces, vemos lo que es una profecía. Ahora, ¿qué es un profeta? Y le dice el Señor a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mira que te he puesto este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. O sea, si vemos, le está hablando a Jeremías, le está diciendo que lo dio por profeta a las naciones. Y si vemos lo que dijo cuando estaba por nacer Nayib Bukele, le dijo que iba a ser de bendición para este mundo. No lo dio como profeta, lo dijo para bendición de este mundo. Entonces, si vemos el llamado, para los dos es diferente. Para uno le hace un llamado de profeta y para otro le hace un llamado para bendición del mundo. Y entonces dice Jeremías: la palabra de Jehová vino a mí diciendo:
¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo Jeremías, veo una vara de almendro. Ahora, ¿qué significa el almendro? El almendro dice que es una flor que significa pureza. Significa una de las mejores frutas y anuncia una cálida primavera. Entonces le dice Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces le está poniendo la visión del almendro para que vea lo que va a significar su palabra, la palabra que le está dando el Señor a Jeremías y que la lleve. Que va a ser una palabra de pureza, una de las mejores palabras, una de las mejores frutas, dice, y que representa un futuro, una cálida primavera. De ahí dice, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves? ¿Qué ves tú? Le dice a Jeremías. Y le dice Jeremías, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Ahora, ¿qué significa la olla que está hirviendo? Dice que la olla hirviendo significa que nadie se arrojará a un riesgo desconocido. Significa que es un decreto de muerte. La olla hirviendo destapada significa que no se acercarán ni las moscas. Entonces, representa peligro, representa calamidad, representa algo que nadie quiere correr un riesgo. Y entonces le dice el Señor a Jeremías, me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Y si nosotros vemos la situación que sucede con Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que el llamado viene siendo que va a ser de bendición para este mundo. Y en la versión Dios habla hoy, dice, entonces el Señor me dijo, desde el norte va a derramarse la calamidad sobre todos los habitantes de este país. Ahora, cuando dice sobre todos los habitantes de este país, significa que va a ser sobre los habitantes de ese país donde está el presidente Bukele, que es contra todos los que están en contra de él, contra todos los que le hacen la guerra, porque Nayib Bukele fue puesto por el Señor, está haciendo la obra para el Señor, y todos los que están con él están creyendo en que es el Señor el que está ahí, y los que se oponen son los que no conocen al Señor, y entonces para ellos va a venir la calamidad. Por eso dice, derramaré calamidad sobre todos los habitantes de este país. Y ahí es donde vemos la tercera parte de la profecía que este hombre, o sea el Señor, le dio a la madre de Nayib Bukele. Y le dice en la última parte, descansa y no temas. Pero me imagino que el Señor se la dio no solo para ese momento, cuando ella estaba en una situación difícil, cuando estaba pensando en el riesgo que podría correr su hijo por la caída. Pero creo que también es para esta época en que Nayib Bukele está de presidente. Y entonces le dice, tú ármate de valor, ve y diles todo lo que yo te mande, no les tengas miedo, porque de otra manera yo te haré temblar delante de ellos. Yo te pongo hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muralla de bronce, para que enfrentes a todo el país de Judá, a sus reyes, jefes y sacerdotes, y al pueblo en general. Ellos te harán la guerra, pero no te vencerán porque yo estaré contigo,
para protegerte. Yo, el Señor, te doy mi palabra. Entonces, este pasaje es para Jeremías y para Nayib Bukele, porque si vemos, al profeta lo va a guardar el Señor, y al que le da la profecía y lo manda a cumplir una función, también lo va a guardar el Señor, porque los dos están recibiendo una visión que el Señor les ha dado. Él los ha apartado desde el nacimiento, desde antes que se formaran en el vientre de la madre. El Señor tenía un propósito para cada uno de ellos, porque ya los conocía. Entonces, si vemos cuando el Señor habla, pone a uno para cumplir una función y pone a otro para cumplir otra función. Tal vez no es la misma, porque uno es para que lo pone sobre naciones y el otro es para bendición del mundo. Ahora, si vemos, ¿por qué el Señor puso a Nayib Bukele como presidente de El Salvador? Lo puso para edificar, para aplicar un plan de gobierno diferente al que se ve en el mundo, para llevarle una nueva esperanza a El Salvador, y algo que es lo más importante de todo esto, para que sea la luz del mundo. Porque dice que cuando una lámpara se enciende no se pone abajo para esconder su luz. Y es lo que estamos viendo, que el presidente Bukele está siendo admirado a nivel mundial. Tantos países que lo admiran, tantos países que hablan de él. Y el Señor lo tiene ahí para que sea luz del mundo. Ahora, esto no es fácil, la misión que el Señor le ha dado. No es fácil porque tiene que enfrentar la oposición. Y uno como persona, uno como ser humano siempre tiene debilidades. Y puede hacer que en momentos les viva él. Pero uno tiene que tener la confianza de que el Señor va a estar con nosotros. Que el Señor nos guarda, nos pone como muralla. Y entonces no podemos dejar de cumplir lo que el Señor nos ha puesto a hacer en este mundo. Tenemos que cumplirlo, porque si no, dice Él que nos va a hacer temblar, nos va a soltar. Y entonces las consecuencias no van a ser solo para el que recibió la profecía, sino para todos los que están con Él. Porque al líder que puso el Señor no cumplió el llamado que Él le dio. Yo espero que sea el Señor el que se manifieste, que sea el Señor el que haga la obra. Y a todos los que están en esta lucha, que oren, para que veamos que se cumpla la profecía que el Señor le ha dado a este hombre. Y tenemos que pensar que no importa en qué situación nos encontremos cuando conocemos al Señor, porque Él va a estar con nosotros ahí. Él nos va a hacer ganadores, Él nos va a hacer vencedores, porque esa es la función para la que Él nos mandó, ser testimonio de lo que es un hijo de Dios aquí en la tierra. Mis hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.